La reactivación iniciada en Estados Unidos en 1922 fue algo más tardía en Europa. Estamos hablando del 22, 24 es que Europa comienza a dar señales de recuperación. El fenómeno abrió las puertas a una etapa expansiva de la economía mundial que propició un clima de euforia y ciega confianza en el sistema capitalista. Los Estados Unidos se convirtieron en la locomotora de la economía mundial. El modelo de vida norteamericano fue exportado a todo el mundo. El American Way of Life rápidamente sedujo a los europeos, fundamentalmente en el consumo individual de bienes, automóviles, teléfonos, electrodomésticos, impulsado por la publicidad y sostenido por un crédito fácil y las ventas a plazo. Los espectáculos de masa, el cine, los deportes, los cabarets, el teatro, el interés por la alta costura, por la moda, las nuevas corrientes musicales, el jazz, el charleston, los blues, se convirtieron en objetos de consumo y alimentaron a toda una industria que hasta entonces no había sido significativa. Hollywood, las discografías, las modas, etc. La América opulenta se vendió al mundo como un paradigma de las libertades, de las posibilidades de enriquecimiento y bienestar. Los valores que se promovían eran los del éxito, la iniciativa y el esfuerzo individual. El país se exhibió como un escaparate donde la iniciativa conducía al éxito. Se proyectó a través de los medios de comunicación de masa, el cine, la publicidad, como la meca soñada para los que iban en busca de fortuna. En 1900 solamente había en Estados Unidos 13.824 automóviles. En 1916 la producción sobrepasó el millón de unidades y en 1925 había 17 millones de automóviles en los Estados Unidos, uno por cada 6,6 personas. El motor car se convirtió en un rasgo común del modo de vida estadounidense. En la medida en que los monopolios ampliaban su dominación, inmensamente enriquecidos por la guerra, el grupo de los poderosos se fue haciendo cada vez más pequeño. Woodrow Wilson escribió en 1913, yo voy a citarlo: la situación se resume en los siguientes hechos: que un grupo comparativamente limitado de hombres controla las materias primas de este país, que un número comparativamente limitado de hombres controla la fuerza hidráulica, que el mismo número de hombres controla en amplia medida los ferrocarriles, que a través de convenios que se han pasado entre ellos de mano en mano, los créditos que han pasado entre ellos de mano en mano controlan los precios, y que este mismo grupo de hombres controla los créditos más vastos del país. Los amos del gobierno de los Estados Unidos son los capitalistas y manufactureros mancomunados. Los grandes millonarios se dieron la tarea de construirse una imagen favorable a los ojos del público. Los grandes lobos se vestían de ovejas, para mejor participar en la rapiña. Las grandes corporaciones crearon sus servicios de relaciones públicas. Hombres como Edward Louis Bernays hicieron zafra vendiendo maquillaje necesario para los dueños de los Estados Unidos. Los Astor, Vanderbilt, Gould, Carnegie y Rockefeller, despiadados explotadores realmente, creaban fundaciones e institutos con sus ilustres nombres y promocionaron su generosidad al repartir un ínfimo por ciento de lo que arrancaban a los obreros como mecenas de escritores y artistas, o haciendo donaciones a instituciones como instituciones de bien público de diferentes tipos, que les permitía, por cierto, reducir los gastos de sus pagos al fisco. El cine de Hollywood se convierte en eficiente herramienta para americanizar o simplemente transmitir los valores del modo de vida estadounidense, divulgando los estereotipos esbozados por la psicología en sus prestigiosas universidades hacia las culturas y formas de ser de las personas del resto del mundo. El cine creó muy rápidamente su propia leyenda, asociada a los nombres de las grandes estrellas de los años 20, toda aquella playa completa de estrellas que a partir de los años 20 llenaron las pantallas de cine en todas partes. Rodolfo Valentino, Douglas Fairbanks, que crearon los primeros arquetipos cinematográficos del héroe romántico. Charlie Chaplin, Buster Keaton, Stan Laurel, Oliver Hardy. La invención del cine sonoro en 1927 reforzó aún más el éxito social de la nueva industria. En Estados Unidos, la audiencia media semanal en todos los locales cinematográficos era estimada a principios de la década de 1930 entre unos 80 y 100 millones de personas. Pese a la calidad de la cinematografía alemana, como von Sternberg, Fritz Lang, G.W. Paz, la soviética con Sergei Eisenstein, Podoskin, la francesa con René Clair, Renoir, Duvivier, la formidable calidad
creadora y productora de Hollywood, conquistó en todas partes la imaginación del gran público. Greta Garbo, Marlene Dietrich, Gary Cooper, los hermanos Mark, Fred Astaire y Ginger Rogers formaron una playa de glamorosas estrellas cinematográficas. La industria norteamericana utilizó todos los grandes géneros del séptimo arte: musicales, western, cine negro, aventura, comedia ligera, melodrama, todo. Vimos desfilar por las pantallas seductoras amazonas como Teda Vara, Marilyn Monroe, Paula Negri, Jean Harlow, Gloria Swanson, Norma Shearer, Rita Hayworth, Lana Turner, Liz Taylor y muchos otros personajes femeninos, toda una legión de estrellas que encandilaban al público con sus miradas y poses, con un gran despliegue erótico, sufridas matajares cargadas de rímel y de neurosis. La incongruencia entre el producto real y bien espiritual viviente fue señalada con picante ironía por Bernard Shaw, quien, contemplando en Nueva York la Estatua de la Libertad, exclamó: por lo visto, esta gente rinde culto a un ilustre antepasado ya desconocido. En el cine, la gente iba al cine y el cine les enseñaba cómo debían vestirse, cómo debían conducirse. Era toda una academia que uno pasaba en aquellas enormes salas tan atractivas y las que nosotros también disfrutamos muchísimo en su momento. Es una experiencia que hoy casi no se usa con la llegada de la televisión y poder ver cine en tu casa, ver películas en tu casa, pues ya no se va casi nunca a una de esas enormes salas oscuras. Pero continuamos. O sea, la imagen real de la nación gobernada por una plutocracia retrógrada, cada vez más lejana del pueblo, al que explotaba inmisericordiamente. Una plutocracia racista, egoísta como pocas, donde el inmigrante y los negros e indios eran sometidos a un trato terrible. Era matizado, cambiado totalmente por la radio, la prensa y fundamentalmente por ese cine. Cada trampa encerraba el majestuoso nombre de Liberty. La explotación del obrero y los campesinos se llamaba libertad de empresa. El privilegio de comprar imprentas, corroer periodistas y a través de ello la opinión pública se denominaba libertad de prensa. Todo lo que impedía al proletario organizar la acción concentrada contra los patronos se titulaba libertad de trabajo, monopolio y monoxodio. Proteccionismo y privilegios especiales significaba libertad de comercio. El voto por alguna de las dos agrupaciones cívicas exactamente esculpidas representaba la libertad política. Que una raza caminara impunemente sobre la otra se le llamaba libertad civil. Esto pertenece a Rafael San Martín, biografía del tío Sam, publicada por la editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2006. Está en el tomo 2 exactamente, por si alguien quiere buscar esta definición magnífica sobre la liberty estadounidense. Los medios, la ingeniería de consenso, la ingeniería de manipulación de las masas, la cultura reaccionaria, edificaron y blindaron el mito de la liberty estadounidense. Paradigmático, deslumbrante y falso como oro similar, pero fijado en la mente de las masas, en todo el mundo. Era una liberty que solo existe en la realidad, en el ámbito cerrado de la plutocracia. En el logro de este consenso, el cine de Hollywood desempeñó un papel fundamental. Ilya Ehrenburg sostuvo que el cine es una fábrica de sueños. Al observar las consecuencias del cine, y en particular del estadounidense, en América Latina, se puede dar razón sin dudar un instante. No por gusto, René Greenwald, un veterano oficial de la CIA, afirmaba que ellos habían tenido más éxitos en América Latina con Marilyn Monroe que con la doctrina Monroe. El cine estadounidense, esa gran fábrica de sueños, ha contribuido de manera eficaz en nuestro continente en particular, y en particular en nuestro continente y en el mundo en general, a vender eficientemente el modo de vida norteamericano, a inculcar en la mente de las personas la imagen de superioridad de los estadounidenses, la invencibilidad de su ejército y la inferioridad de los pueblos al sur del planeta. Ha contribuido a tergiversar la historia, a vendernos sus productos, a imponernos sus modas, sus símbolos nacionales. El derrumbe de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929 inauguró el periodo de la Gran Depresión, con sus secuelas de paro y miseria. Para hacer frente a la dramática situación, el presidente Roosevelt puso en pie una política de reforma socioeconómica que se conocieron bajo el nombre de New Deal. Hollywood se puso al servicio de la política presidencial, con lo que produjo un número importante de películas que trataban temas laborales y sociales, enfocados con espíritu progresista. Un botón de muestra de esa producción se halla en Tiempos Modernos, de Charlie Chaplin,
que expuso crudamente, aunque con humor, aquella situación de crisis y de desempleo. Otro ejemplo es Las uvas de la ira, de 1940, en la que John Ford, adaptando una novela de John Steinbeck, expuso las consecuencias de la depresión en el campo norteamericano. Esta relación estrecha entre el gobierno y la industria cinematográfica no sería olvidada. Una vez obtenido el consenso necesario para la implantación de la nueva política para salvar el sistema, hacía falta lanzar un mensaje optimista y esperanzador a las grandes masas. Ese mensaje lo ofrecieron excelentes comedias y series documentales de Frank Russell Capra, que pretendían demostrar que pese a los problemas, el sistema económico y político estadounidense era el mejor, que los valores estadounidenses siempre acababan por triunfar. Era el mensaje ideológico que necesitaba la sociedad norteamericana para no desmoralizarse con los duros años de la depresión. Frank Russell Capra, un hombre nacido con el nombre de Francesco Rosario Capra, natural de Sicilia, en Italia, nació un 18 de mayo de 1897, y bueno, famoso director de cine estadounidense de origen italiano, ganador de 3 premios Oscar, actor de algunas de las más populares películas de la década del 30 y 40, los clásicos Qué bello es vivir o Mr. Smith, entre ellos, entre muchísimas otras obras que son de su autoría. Qué bello es vivir, que es de 1946, es quizá la película más conocida de Capra. A pesar de no ser muy considerada por algunos sectores, fue nominada para 5 premios Oscar, incluido el de Mejor Director y Mejor Fotografía. Su última película fue Pocketful, Pocketful of Miracles, de 1961, con Glenn Ford y Betty Davis. El complemento cultural de esta declaración de fe optimista en el sistema norteamericano lo constituyeron los manifiestos anticomunistas, el más celebrado de los cuales sería la comedia Ninotchka, en 1939, de Ernest Lubitsch, en la que la severa comisaria soviética Greta Garbo era seducida por los encantos del capitalismo al encapricharse en París de un sombrerito de última moda y enamoriscarse de un aristócrata soltero y juerguista. Todo pertenece es una cita de Roman Gubert, Hollywood, la fábrica de sueños, que se llama así mismo, Cuaderno del Mundo Actual, Universidad Complutense de Madrid, 1993. Al comenzar la Guerra Mundial, Frank Russell Capra ofreció sus servicios profesionales a las autoridades estadounidenses. Su ofrecimiento fue aceptado y Capra fue nombrado comandante de los servicios de información y propaganda. Muy poco después fue convocado a Washington para entrevistarse con el general George Marshall, jefe del Estado Mayor. Nada más y nada menos, Capra cita en sus memorias una frase de Marshall en el curso de su entrevista que constituiría un sí a todo un programa. Para ganar esta guerra debemos ganar la batalla por la mente de nuestros hombres. El destacado director de cine había demostrado realmente que sabía adoctrinar con amenidad y con eficacia. El genio de la comedia ideológica encontró un lugar ideal para su desarrollo y sentó las bases para la posterior fase de enfrentamiento al campo socialista. Una vez concluida la guerra y cuando comenzó, por supuesto, la Guerra Fría, Hollywood se alineó dócilmente a la campaña anticomunista, gracias a un ciclo de películas que se inició en 1947 con un título emblemático, El telón de acero, de William Wellman. Paralelamente a esta ofensiva exterior, se desarrolló una campaña interior promovida desde Washington para erradicar de la industria a todos los profesionales de filiación comunista o de simpatías izquierdistas, a menos que probasen su lealtad al sistema denunciando a otros colegas comunistas o simpatizantes de la izquierda. Este periodo, la denominada Caza de Brujas, se inició en 1947 y condujo ante la Comisión de Actividades Antinorteamericanas del Congreso a muchos profesionales del cine, especialmente guionistas, directores e intérpretes. El objetivo oculto de esta deleznable acción fue lograr el control absoluto de Hollywood e eliminar a todos los molestos aliados que fueron útiles durante la lucha contra el fascismo y que ahora constituían un obstáculo para los planes del imperio. Teniendo que optar entre la verticalidad esclarecedora o el discurso rastrero, el grueso aceptó las reglas de juego del coro de la anticultura, que emergía como un brote patológico para reivindicar una barbarie intelectualizada. A parecer así, el ácido fruto de Howells,
el Homo homini lupus, promotor de cuanto envilece. Es una cita también de Rafael San Martín, biografía del tío San, editorial de Ciencias Sociales de La Habana, 2006. Interesante la definición, el Homo hominis lupus, promotor de cuanto envilece. ¿Cuántos hoy no tenemos nosotros? ¿Cuántos no conocemos? Yo creo que brotó de esta barbarie intelectualizada, pero los tenemos hoy a la orden del día. Ese fruto de esta barbarie que es este tipo de hombre que promueve todo lo que envilece. Pero seguimos, no vamos a desviarnos del asunto. Los años 50, por otra parte, vieron nacer el Star System, algunos importantes mitos eróticos, particularmente a Marilyn Monroe y Jane Dance. La industria convirtió a la bella Marilyn Monroe, rubia Marilyn, en un glamuroso sex symbol, en objeto de deseo colectivo. Mr. President, Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Iba al cine como quien va a una iglesia. Se sentaba frente a la pantalla y el cine de Hollywood les decía cómo debían vestirse, cómo comportarse, cómo enamorar a los hombres a las mujeres, cómo conquistar las mujeres a los hombres, cómo debía ser un héroe. Hollywood establecía patrones de belleza, señalaba lo que estaba bien y lo que estaba mal, quiénes eran los buenos y quiénes los malos. En los años 70 Hollywood apenas tenía nada que ver con el viejo Hollywood. Sus estudios fueron comprados por las cadenas de televisión y empezaban a ser dirigidos por jóvenes ejecutivos expertos en marketing. Hollywood entró a fondo a producir series y otros materiales audiovisuales para la televisión. Comenzaba a anunciarse una simbiosis entre ambos medios, simbiosis que se ha complejizado en el meteórico desarrollo tecnológico que comenzó en los 90 y que sigue hasta hoy, donde cada vez van desapareciendo de manera precipitada, podríamos decir, los artefactos se van vinculando, se van uniendo, ni soñar en aquellos momentos con un celular, un smartphone como los que tenemos hoy en día, o un televisor inteligente y todo esto, con todo esto ahora de la realidad aumentada, el metaverso y demás, no sé a dónde irán a parar cuando empiece todo esto a la 5G y la 6G y todas esas cosas que parecen de ciencia ficción, pero que no están tan lejos en el tiempo, porque esto que estamos haciendo hoy, soñarlo, era prácticamente imposible. La alianza estratégica, señores, entre Hollywood y el sistema es más que sólida y no puede ser de otra forma, es una relación natural. El papel del cine estadounidense en la construcción simbólica del capitalismo ha sido esencial. La promoción y venta del modo de vida norteamericano tuvo en el cine su principal gestor. Ninguna otra arte supera la gran fábrica de sueños en ese empeño. En 1917 el escritor Upton Sinclair señalaba: gracias al cine mudo, el mundo se unifica, es decir, se americaniza. En otros medios de comunicación como la televisión, la influencia estadounidense se facilita en el hecho de que una buena parte de los programas televisivos emitidos en el mundo son producidos en los Estados Unidos. La música, los espectáculos, videojuegos, concursos, la moda, lo que la Escuela de Frankfurt denominaba industria cultural, es donde se impone indirectamente un sentido naturalizado de la producción cultural de los países poderosos hacia los países dependientes. Los países en vías de desarrollo incorporan pautas y patrones culturales a través de los símbolos ideados por el imperialismo cultural, asociando inconscientemente la riqueza de los Estados Unidos con su cultura y la pobreza nacional con la cultura autóctona. Las imágenes de los medios de difusión masiva estadounidenses son máquinas hechas para que florezcan y triunfen estúpidos y soberbios los estereotipos, figuras mayores, decía Roland Barthes, de la ideología. En vivo hoy. Hoy podemos sumar productos televisivos de última generación, como los Gossip Show, los Psychological Talk Show, como aquel famoso programa de Cristina, por poner un ejemplo, el show de Jaime Baile, el Sábado Gigante, los Talk Show, Caso Cerrado, Despierta América, Gordo y la Flaca y muchos más que fomentaron en su momento industrialmente el morbo, el mal gusto, la estupidez
Se trata de espectáculos degradantes que cuentan con presupuestos millonarios y que inundan el espacio de consumo de América Latina, incluidos los de Cuba. Para que tengan una idea, los Estados Unidos prácticamente monopolizan el espectro noticioso de América Latina con sus dos grandes agencias, AP y CNN. La mayoría de los países están conectados a Intelsat y a otros productos y a otros lugares y a otros canales, muchísimos canales estadounidenses de satélite. A finales de los 80, América Latina importaba el 46% de su programación televisiva y el 75% de esa producción que importaban era de origen estadounidense. Estados Unidos exporta más de 200.000 horas de programación al año, más del 75% del total mundial. Los productos culturales estadounidenses son los únicos que tienen un nivel de difusión que alcanza todos los continentes, todos los países y a casi todas las lenguas. Ahora, ¿cómo nos libramos de la americanización de nuestros hábitos, gustos, costumbres y pensamientos? De la norteamericanización, quería decir, porque nosotros somos americanos también. Es que eso siempre hay que dejarlo claro. ¿Cómo nos libramos? Es realmente difícil. ¿Cómo desprovemos a la gente de sus gustos y prácticas de toda la vida, sincretizadas, amalgamadas, sustituidas muchas veces por sustitutas, para decirlo mejor, sustitutas muchas veces de las autóctonas de manera muy eficaz? El deporte, la moda, los juegos, el entretenimiento, el lenguaje, la música, los espectáculos forman parte de nuestra forma de ser, de vivir. ¿Cómo renunciar a la manera en que nos vestimos, a las series de televisión que nos gustan, a la música que escuchamos, al deporte que vemos, a todo eso que nos causa placer, que deseamos cuando nos apoltronamos en la sala de nuestra casa, que deseamos ver cuando estamos tranquilos, en esa hora, esos momentos de descanso con la familia, cuando estamos en la sala de nuestra casa frente al televisor y esperamos distraernos un rato, descansar, desconectar? El producto cultural estadounidense o sus sucedáneos, científicamente elaborados, nos causan placer, nos entretienen, nos facilitan el no pensar, descomplejizan los procesos de pensamiento, de análisis de la realidad y nos sentimos cómodos. Ellos piensan por nosotros, nos hacen vivir en una realidad fabricada según nuestros deseos, o mejor, según los deseos sembrados durante años en nuestro inconsciente. En esa otra realidad estamos cobijados, protegidos, ocupados, informados. Somos felices habitantes de un mundo hecho a la medida de las megas conglomerados empresariales capitalistas, verdaderos monstruos de 1000 cabezas que lo mismo producen o venden cereales que aviones de combate, galletas, noticias, artistas, juegos de video, libros, misiles, campañas presidenciales, dictan la moda, la política, los gustos. En los últimos años, a partir de la fusión de un solo complejo militar, industrial, comunicacional y cultural, se ha establecido esos mega organismos monstruosos desde lo que se construye y realiza la política y donde todos juegan un papel, tienen un papel específico que desempeñar. La batalla comienza en la sala de la casa. Lo divertido, el glamour, la sensibilidad, la acción, el sexo, el brillo, el drama, lo morboso, el ridículo, lo simple. Son incontables los ejemplos. Casos cerrados, lo mencionaba ahorita, donde repetidamente se humilla, se maltrata, se denigra al ser humano. Aquella belleza latina, las cientos de series estadounidenses que consumimos todos los días, que consumen miles de series estadounidenses todos los años, sin exagerar. No solamente en América Latina, en Cuba se consumen miles de horas de televisión estadounidense. Y eso tiene un impacto, tiene una fuerza en nuestra manera de ver el mundo, en nuestra visión de la realidad. La influencia romana, pues fíjense en este detalle, la influencia romana llegó solo a una parte del planeta. Los imperios que le sucedieron tuvieron sus zonas limitadas o espacios más o menos extensos, como el español, el británico o el portugués. Del imperio de Carlos V se decía que en él nunca se ponía el sol. El influjo cultural de España, Gran Bretaña y Portugal fue enorme. Extendieron por buena parte del mundo su lengua, sus hábitos y costumbres. Pero los Estados Unidos han logrado llegar su influencia a todo el orbe, desde lo político, la literatura, los hábitos alimentarios hasta la moda. Los habitantes de China, Rusia, Turquía, Australia, Oceanía, Chile, Costa Rica, Senegal, Angola, hasta el más remoto rincón de la tierra, usan blue jean, consumen hamburguesas, toman Coca-Cola, mastican chicle, llevan gorras y pullovers con imágenes o letreros estadounidenses, son fanáticos de los grupos cantantes norteamericanos, no ven otro cine que no sea el de Hollywood, siguen las noticias y los chismes de las estrellas de cine, se entretienen con las imágenes morbosas que destapan los paparazzi
Y ahora los influencers, el amor, el sexo, la moda, los sueños son cada vez más made in USA. La globalización de la cultura es una realidad, pero habría que agregarle un apellido: globalización de la cultura estadounidense. El culto a la privacidad que encierra en los Estados Unidos aspectos aberrantes, que llega al aislamiento más agresivo y a un abrumador egoísmo, se extiende por el mundo convertido en el modo de ser moderno. Modelo del hombre del mundo de hoy, que pasa de todo, dotado de un pragmatismo narcisista, que siente fobia por la solidaridad, el hombre convertido en máquina de construir éxitos, el famoso vencedor de la cultura estadounidense. Bien, continuamos. Yo decía, el cine estadounidense, Hollywood, pero no solamente enseñaba o cosas del pasado, aunque hablaba en pasado muchas veces, pero realmente es una realidad hoy en día. Lo que ha cambiado ha sido los formatos, tienen otra manera de llegar, pero sigue Hollywood ahí, sigue teniendo el mismo fin. Pero estaba hablando de su momento de gloria, de su momento de mayor esplendor, donde constituyó sin duda un baluarte en la construcción de la cultura del capitalismo, de la transmisión de los valores de la cultura estadounidense a todas partes del mundo.